Augusto había sido una figura imponente. Acabó con un siglo de guerra civil. Presidió 40 años de paz y prosperidad internas y tuvo la visión suficiente para forjar el poder que mantuvo unido al imperio. Pero la paz de Augusto se cobró su tributo. Al término de su vida, después de haber gobernado como un monarca y fundado una dinastía que estaba agobiada por las tensiones, Augusto había eclipsado al Senado. Sus herederos, Tiberio, Calígula y Claudio, fueron hombres que gobernaron Roma durante años de terror político, locura imperial y asesinatos. Por otra parte, en la lejanía había nacido una nueva religión que un día engulliría el mismo imperio. Los años que siguieron fueron años de aflicción que pusieron a prueba la resistencia de súbditos y ciudadanos, soldados y esclavos. A medida que iba transcurriendo el siglo I, los observadores no cabían en su asombro al ver que cada vez el mundo se hacía más pequeño. Es increíble, pero incluso Egipto está a solo 7 días de viaje. El imperio que Augusto había dejado tras él era mucho más que una colección de tierras conquistadas. Constituía una sociedad extensa con un comercio activo y frecuentes viajes. En el año 14, las gentes de lo que hoy en día es Francia, Turquía, Siria, Grecia, España y el norte de África formaban parte de Roma. Pero a la muerte de Augusto, la familia de Roma también incluía algunos miembros problemáticos. Egipto, conquistado unos 45 años antes, seguía siendo una tierra exótica con un poder inquietante. Judea, añadida medio siglo antes, era un polvorín. Y en Germania, las tribus locales se resistían a ser plenamente romanizadas. Y estaba Britania. Julio César había proclamado orgullosamente que la isla formaba parte del imperio, pero no era así totalmente. A la muerte de Augusto, Britania seguía desafiantemente fuera de su alcance. En su lecho de muerte, Augusto asumió un aire filosófico. ¿He representado bien mi papel en esta comedia de la vida?, preguntó. La respuesta, un rotundo sí. El Senado declaró que Augusto era un dios, y al entrar en la leyenda pasó la antorcha del gobierno a un hombre que había permanecido 50 años aguardando en la sombra, su hijastro Tiberio. Los años de espera también lo habían sido de sacrificio. Tiberio había estado felizmente casado, pero se había visto obligado a divorciarse de su mujer para contraer matrimonio con la hija del emperador. Tiberio acató la orden de Augusto, pero sus biógrafos nos dicen que ya nunca volvería a ser el mismo. Tiberio se sentía rechazado. Augusto solo lo eligió después de la muerte de sus herederos preferidos, y aún así, la posición de Tiberio era insegura, ya que el Senado recelaba. Sus miembros necesitaban un líder, pero odiaban la monarquía, y muchos rechazaban la vuelta al sistema hereditario. En la Cámara del Senado se palpaba la tensión mientras se leía el testamento de Augusto. Tiberio se movió con cautela al reclamar su legado, y no se manifestó con claridad. ¿Tiberio asumirá plenos poderes imperiales?, preguntaron los senadores. No, respondió él. ¿Qué rama del gobierno controlarás?, preguntó un senador. Tiberio permaneció en silencio. ¿Cuánto tiempo seguirá Roma acéfala?, demandó otro. Mientras Tiberio intentaba torpemente definir su papel, fuera de Roma se produjeron unos acontecimientos de resultados nefastos. Llegó un mensaje de las provincias. 2 ejércitos de la frontera norte se negaban a obedecer órdenes. Había empezado entre las legiones de las actuales Hungría y Austria, a 10 días de marcha de Roma. Un soldado descontento manifestó la amarga realidad de la vida en el ejército. Y montando una tribuna de tierra, avivó el fuego del resentimiento. Hombres viejos que están soportando 30 y 40 años de servicio, muchos de ellos incluso, han perdido alguna extremidad. Y a pesar de ello, no terminan licenciándose, siguen haciendo el mismo trabajo con otro nombre.
Y si por casualidad alguno sobrevive, es arrastrado hasta los confines de la tierra y se le paga con una ciénaga o con una ladera montañosa estéril. Por Hércules, la vida en la Legión es brutal y no reporta ningún beneficio. Gradualmente las quejas fueron haciendo mella. Los soldados empezaron a mostrar sus cicatrices. Algunos se dedicaron al pillaje. Asesinaban a los oficiales. Y con las palabras desafiantes resonando en el aire, la rebelión iba ganando fuerza. ¿Por qué tenéis que obedecer como esclavos? ¿Cuándo os atreveréis a exigir la recompensa si no es con un nuevo y vacilante emperador? Era la peor pesadilla de Roma y exigía que la familia imperial le prestara atención. Con el nuevo emperador ocupado en la capital, otro miembro de la familia fue enviado a sofocar la rebelión. Se llamaba Germánico. Era joven, carismático y querido por los soldados como hombre de las legiones. Su esposa incluso había dado a luz en un puesto avanzado del ejército, y el hijo de 2 años de la pareja vestía un pequeño uniforme. Los soldados le llamaban Caliga, que quería decir botita, y de ahí Calígula. El muchacho era el favorito de los legionarios romanos, su mascota imperial. Cuando Germánico y su familia llegaron al campamento rebelde, era evidente que les esperaba más violencia. Su vida, con lágrimas en los ojos, suplicó a su esposa que buscara refugio en una tribu cercana. Ella aceptó, marchando con el pequeño Calígula en sus brazos. Unos años después, el historiador Tácito narró el episodio. Se fue un grupo de desdichadas mujeres. La esposa del comandante, una refugiada, estrechando a su hijo contra su pecho, rodeada por las llorosas esposas de sus camaradas. Los llantos fueron oídos por los soldados que salieron de sus tiendas. Avergonzados sintieron lástima por ella y pensaron en sus antepasados y en su hijo, una criatura nacida y criada entre las tiendas. Suplicaron, insistieron que volviera. Se quebró la unidad de los rebeldes. Germánico se convirtió en un héroe y Calígula y su madre regresaron al campamento. 5 años después, Germánico, el padre de Calígula, yacía en su lecho de muerte. Se creía que había sido envenenado por orden del emperador. Tiberio insistió en que no había participado en la muerte de Germánico, pero tampoco lloró su muerte, ya que sabía que los favoritos del pueblo podían ser tan peligrosos como las rebeliones del ejército y la supervivencia exigía una vigilancia brutal. Gobernar Roma, reflexionaba Tiberio, es como coger a un lobo por las orejas. Esa realidad acechó a la familia imperial durante generaciones. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos los días a media tarde, gran cantidad de gente por todo el imperio terminaba su jornada laboral y se dirigía a los baños. Se acabó el trabajo y también las preocupaciones. Canto las glorias de los baños, adornados con brillantes azulejos. La mayoría de los baños eran grandes y muy agradables, y en ellos las clases sociales se mezclaban en uno de los ritos más unificadores de la vida romana. Incluían zonas al aire libre para la práctica de ejercicios, puestos para la venta de comida y ruidosos sirvientes que ofrecían cualquier servicio. Lejos de la curiosidad pública, el primer sucesor de Augusto vivía sumergido en la melancolía. El emperador Tiberio ya tenía 55 años cuando heredó Roma de su padrastro. Y era un hombre terco y cínico. Amargado por sus años de oscuridad, Tiberio odiaba a los cortesanos que le habían despreciado. Repudiaba sus intrigas y sus modales serviles. Hombres dignos de ser esclavos, murmuraba al salir de la casa del Senado. Muchos senadores no tenían en mayor estima a Tiberio. Llegaron a odiarle por sus enigmáticos deseos y sus cambios de humor impredecibles. Con el mutuo desprecio existente entre los senadores y Tiberio, el emperador buscó consejo fuera del Senado, en un oficial de caballería llamado Sejano. Un hombre al que el historiador Tácito llamó
un embaucador de pueblo. Sejano era descarado y tenía una gran resistencia física. Parecía honorable, pero en su interior ocultaba una naturaleza codiciosa. Tiberio le dio a su nuevo amigo Sejano el mando de la Guardia Pretoriana, un batallón de élite creado para mantener el orden y proteger al emperador. Sejano concentró sus tropas en un solo campamento. Al estar alojadas en un solo lugar, dice Tácito, la Guardia acrecentó la influencia política de Sejano. Cuando el campamento estuvo terminado, buscó el afecto de sus soldados, hablando personalmente con cada uno de ellos. Él mismo eligió a los comandantes y a los senadores les ofrecía un cargo o un puesto provincial para aquellos que le apoyasen. Tiberio le ofreció a su ayudante los más altos honores. Abiertamente elogiaba a Sejano llamándolo el socio de mis tareas, y Sejano se recreaba con la confianza del emperador. La utilizaba para abrirse camino y conseguir más poder personal, subyugando a Roma en un reinado de terror que la retrotraía a su pasado más oscuro. Germánico, el héroe de la rebelión del ejército, estaba muerto, y Sejano decía que la familia del fallecido conspiraba para hacerse con el poder. La viuda de Germánico fue separada de sus hijos y enviada al exilio. En Roma, el joven Calígula se libró de la represalia, pero sus hermanos mayores corrieron peor suerte. Suetonio describe su destino. Ambos fueron juzgados por traición y condenados a muerte. A uno de ellos, en los sótanos del Palacio Imperial, el hambre le llevó a comerse el relleno de su almohada. Se cree que el otro se suicidó cuando el verdugo le mostró el lazo y los ganchos para arrastrar su cadáver por la ciudad. Sus destrozados cadáveres estaban tan esparcidos que fue muy difícil recogerlos.